Hola, mi nombre es Emma González, yo soy cardióloga pediátrica, soy docente del Departamento de Pediatría. El doctor Carlos Vives me invitó a poder realizar esta plática con ustedes llamada tamizaje con oximetría de pulso. Entonces, declaro que no tengo ningún conflicto de interés para realizar la plática y los objetivos que me planteé para realizar la plática fue conocer la importancia de realizar la pulsioximetría en todos los recién nacidos previo al alta, aprender a interpretar los resultados que se obtienen de la pulsioximetría y conocer las limitantes que tiene el estudio. Al final de la clase vamos a poder ver un video donde cómo realizamos la toma de la oximetría de pulso en un recién nacido, tanto con oxímetros que son de banda como con los oxímetros que andamos nosotros normalmente. A manera de introducción, pues vamos a decir que la oximetría de pulso consiste en la medición no invasiva del oxígeno transportado por la hemoglobina en la circulación sanguínea. Y eso es muy importante porque al no ser invasiva, es no dolorosa, puede ser continua, es confiable si la hacemos de una manera correcta, la respuesta que obtenemos es rápida y complementaria a la evaluación del paciente. Actualmente, la toma de la oximetría de pulso es considerado el quinto signo vital. Por lo tanto, es importante que previo al alta todos los recién nacidos tengan la toma de la oximetría de pulso. Y la implementación universal de este método ha hecho que la evaluación precoz en la práctica clínica nos aumente a conducir la seguridad de los pacientes y con esto, al aumentar la seguridad, pues nosotros lo que hacemos son diagnósticos más tempranos y así disminuimos la morbilidad, mortalidad y las secuelas que puedan tener nuestros recién nacidos. La saturación, lo que se mide lo que mide es la saturación de oxígeno y así nos permite conocer ese parámetro de oxigenación. Algo muy importante, cuando nosotros hacemos esta medición de saturación de oxígeno, estamos solo midiendo oxigenación, pero no estamos midiendo la cantidad de CO2 de sangre, ni la presión parcial de oxígeno en sangre, ni tampoco el pH. Por lo tanto, no va a sustituir una gasometría, pero sabemos que no todos los hospitales, centros de salud o clínicas van a tener manera de tomar una gasometría. Por lo tanto, el conocer la saturación de oxígeno de nuestros pacientes es un excelente parámetro para podernos orientar en qué vamos a realizar o cuál va a ser nuestro siguiente punto con estos pacientes. ¿Y por qué hablamos de este tamizaje de oximetría de pulso? Pues esto no es realmente algo nuevo, es algo que se viene hablando desde el año incluso antes del 2012, perdón, donde la Academia Americana de Pediatría ya había publicado la aprobación en Estados Unidos para poder realizar este tamizaje para el diagnóstico de cardiopatías congénitas. Muy importante, desde antes del 2012, como les decía, ya se venía hablando. La Sociedad Iberoamericana de Neonatología va más allá de hacer solo para diagnóstico de cardiopatías congénitas críticas y nos habla también de la utilidad que podemos tener para poder hacer diagnóstico de la hipoxemia neonatal. Y con hipoxemia neonatal nos referimos a todas las enfermedades que cursan con esta, cardiopatías congénitas críticas, alteraciones como sepsis neonatales tempranas, enfermedades respiratorias e hipertensión pulmonar que puede ser transitoria o ya puede ser una hipertensión pulmonar que tenga mayor repercusión en nuestro recién nacido. ¿Y por qué es tan importante hablar de las cardiopatías congénitas? Bueno, porque nosotros tenemos que las cardiopatías congénitas van a ser la malformación congénita más frecuente. Y esto es muy importante porque normalmente nos enfocamos en lo que podemos ver, pero una malformación cardíaca no la podemos ver a simple vista. Entonces, al nosotros poder tener una manera de hacer diagnóstico temprano, nos va a ayudar a poder ver más allá de lo que nuestros ojos están viendo nada más. Al ser la malformación congénita más frecuente, sigue constituyendo, aún en los países desarrollados, entre las primeras 5 causas de muerte en los recién nacidos. En Latinoamérica ocupa entre la segunda a tercera causa de muerte en recién nacidos. 8 de cada 1000 recién nacidos van a tener una cardiopatía congénita, pero nosotros lo que queremos ya diagnosticar no es la cardiopatía congénita, sino que la cardiopatía congénita crítica, que estas representan el 25% de todas las cardiopatías. O sea que nosotros vamos a tener alrededor de cada 1000 recién nacidos, 2 pacientes con cardiopatías congénitas críticas. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de una cardiopatía congénita crítica? Me refiero a aquella condición que va a requerir cirugía o cateterismo en los primeros 28 días de vida. Y aquí la importancia del diagnóstico temprano. Si nosotros
no hacemos ese diagnóstico temprano y esperamos hasta que el paciente ya venga con las manifestaciones clínicas de la gravedad de estas enfermedades, entonces el paciente ya va a venir muy grave, aumentando tanto la mortalidad durante la cirugía como las secuelas con las que va a tener. 40% de los niños con una cardiopatía congénita crítica van a morir y que eso hace que sea más difícil su diagnóstico en los puerperios al momento del nacimiento, que como estamos teniendo una transición todavía de esa circulación fetal a la circulación neonatal, esa transición todavía está incompleta, entonces hace que nos dé bajos síntomas durante el nacimiento, que nuestras altas en puerperio son tempranas, entonces todavía no terminamos de ver esa transición y seguimos en una transición al momento del alta, y por eso la mayor parte de los recién nacidos con una cardiopatía congénita crítica se van a ir de alta sin diagnóstico y cuando regresen a nuestras unidades de salud van a regresar o en choque o pueden tener muerte en casa. Por eso la importancia de poder hacer este estudio en todas las salas de puerperio. Solo la mitad de los pacientes con cardiopatía congénita crítica van a tener síntomas al nacimiento. O sea que la otra mitad nos va a quedar sin ningún tipo de síntomas y van a aparecer recién nacidos sanos. La oximetría nos va a ayudar a detectar por lo menos 4 de 5 de aquellos recién nacidos con cardiopatías críticas. Vamos a ver que la sensibilidad no es el 100%, pero que la especificidad sí es un 99%. Y lo que veníamos diciendo, en ausencia de una detección eficaz, pues retrasamos diagnóstico. Al retrasar el diagnóstico, tenemos mayor mortalidad o morbilidad durante cirugía y discapacidades más adelante durante el neurodesarrollo. La sensibilidad, como dijimos, no es tan alta, de un 75-80%, por eso 4 de cada 5 recién nacidos sí les vamos a poder diagnosticar, pero una vez que tenemos un TAMIL de oximetría de pulso positivo, estamos seguros en un 99% de los casos que ese paciente tiene algo más, que si tiene hipoxemia es que nos estamos refiriendo a alguna otra enfermedad. Entonces, algo que sí quiero que quede muy claro, que la oximetría de pulso no reemplaza el examen físico del recién nacido, que nosotros nunca nos podemos saltar por alto el evaluar a ese bebé de cabeza a los pies, del tórax a la espalda, hacer una evaluación completa. La pulsioximetría nos viene a complementar ese examen físico y finalmente, si nosotros tenemos una oximetría de pulso positiva, nosotros tenemos que hacer una ecocardiografía para poder tener un diagnóstico definitivo de cardiopatía congénita crítica, ya que este estudio es el que nos va a decir qué cardiopatía congénita crítica tiene nuestro paciente y de ahí se va a determinar el manejo que se pueda realizar. ¿Cómo realizamos la oximetría de pulso? Pues la realización de la oximetría de pulso, como su nombre lo dice, consiste en la medición de la saturación de oxígeno en los recién nacidos. ¿Cuándo? Idealmente mayores de 24 horas. Lastimosamente, por las altas tempranos en nuestras salas de puerperio, tenemos que hacerla al momento de alta. Si el recién nacido se va a ir a las 12 horas de vida, pues en ese momento vamos a hacer la saturación de oxígeno. Si el recién nacido se va antes de las 12 horas de vida, pues entonces en el momento en que se vaya. ¿Dónde se debe de hacer? Recordar que siempre es la mano derecha y cualquiera de los pies. La mano izquierda para fines prácticos no se debe de utilizar. Y el oxímetro, pues idealmente debería ser un oxímetro que tenga sensores del movimiento, que tenga todas las especificaciones que pide la OMS y ya vamos a ver que existen aparatos, tanto que pueden ser portátiles como fijos, para poder utilizar esta oximetría de pulso. Otra parte muy importante es cómo vamos a colocar el sensor. Como les decía, la calidad de la información que vamos a obtener del oxímetro de pulso también va a ser de la manera en que nosotros hagamos el procedimiento. Entonces, cuando hacemos al nivel de la medición de la mano, lo ideal es que nosotros pongamos la parte de la luz, que es quien va a captar la cantidad de sangre, de oxígeno en sangre, va a ir hacia la palma de la mano. Al revés, cuando lo hacemos a nivel del pie, la luz va a ir hacia el dorso del pie. Siempre, si se fijan, vamos hacia los quinto dedos. ¿Por qué? Porque esa es el área que tiene menor grasa y va a ser más fácil que se pueda hacer la evaluación.
¿Y por qué mano derecha? Entonces ustedes van a decir, pero también se puede la mano izquierda, porque cuando nosotros hablamos de una cardiopatía congénita crítica, hablamos de enfermedades o cardiopatías que dependen del conducto arterioso. Si recuerdan, esta estructura está en toda la vida fetal y al momento del nacimiento, por el efecto del oxígeno, se cierra para poder, porque ya no se necesita. Pero en los recién nacidos que tienen una cardiopatía congénita crítica, el conducto arterioso va a ser quien va a ayudar o a mantener la circulación pulmonar o a mantener la circulación sistémica dependiendo del tipo de cardiopatía. Entonces, como el conducto arterioso normalmente se encuentra justo acá donde va a estar la arteria subclavia o puede estar muy cerquita, por eso la mano izquierda puede ser tanto como preductal o postductal y como no lo sabemos, preferimos no utilizarlo. En cambio, si se fijan, la mano derecha sale del tronco brachiocefálico de la arteria subclavia derecha, sale muy largo del conducto arterioso, por lo tanto, estamos seguros que en la mayor parte, en el 99% de los casos, esta arteria subclavia derecha siempre va a ser una circulación preductal. Y las extremidades, porque como ya es la aorta descendente la que va a dar sus ramas para poder irrigar las extremidades, entonces nosotros siempre vamos a estar seguros de que la oximetría va a ser postductal. Por lo tanto, esta es la razón por lo que solo debemos de utilizar al momento de hacer este tamizaje la mano derecha y en el caso de las extremidades no importa si es derecha o izquierda, puede ser cualquiera de las dos indistintamente. ¿Qué requisitos debe tener el oxímetro? Pues como yo les decía, debe estar idealmente aprobado por la FDA y la FDA lo aprueba cuando valida que hay condiciones de baja perfusión y tiene una lectura adecuada, cuando nosotros vemos que está calibrado según el fabricante, que es tolerante al movimiento y que reporta la saturación de oxígeno funcional. Algo bien importante que hablan estos oxímetros es que deben de tener una precisión del 2% de la media de raíz cuadrada. Y aquí con esto, si ustedes notan o leen las instrucciones de los oxímetros de pulso que andamos nosotros normalmente, tienen esta precisión. Por lo tanto, un oxímetro de pulso podría ser utilizado para realizar el tamiz de oximetría de pulso. ¿A quiénes le vamos a hacer el tamiz de oximetría de pulso? En los niños recién nacidos mayores de 35 semanas de gestación. ¿Lo podemos hacer en menores de 35 semanas de gestación? Sí, solo que aún no hay datos validados para las saturaciones normales en estos bebés. Por lo tanto, podemos tener más falsos positivos que en un recién nacido mayor de 35 semanas. Decíamos que lo vamos a hacer a las 24 horas de vida, pero si nuestro paciente se va antes, lo podemos hacer previo al alta. Que se encuentra en la sala de puerperio, porque ya normalmente el paciente que se encuentra ingresado se encuentra con oxígeno y este tamiz está hecho para hacerse en el paciente que en teoría está sano. Y el paciente que en teoría está sano debe estar en la sala de puerperio con su madre. ¿Y cómo se debe de encontrar el niño? En aire ambiente, un niño que esté tranquilo, que esté idealmente dormido, que tenga una posición neutral de su cabeza, que la temperatura ambiente sea la adecuada, que se encuentre eutérmico, euglicémico, para poder hacer una medición lo más correcta posible. ¿Qué implementos necesitamos? Pues primero tener el oxímetro de pulso, tener el sensor que puede ser tanto desechable como reutilizable, solo que si lo reusamos, pues que esté limpio para evitar enfermedades de transmisión. Personal entrenado, esto es muy importante porque no solo es hacer una medida, es interpretar el resultado y estar seguros que estamos haciendo una medición correcta, porque si no vamos a tener muchos o falsos positivos o falsos negativos por un mal uso del equipo o una mala interpretación de los resultados. Idealmente siempre la madre debe estar presente, una para ayudarnos a mantener tranquilos al recién nacido y dos para que ella esté enterada del procedimiento que se le está haciendo y cuáles son los posibles resultados que podemos tener. E idealmente, pues siempre en todo niño debemos de tener la higiene de manos presente para evitar pues estas enfermedades de transmisión. Entonces ahora bien viene qué voy a hacer yo si yo encuentro el recién nacido con un tamiz de oximetría. Entonces, ¿cómo voy a validar yo mis resultados? Importante, los recién nacidos, si ustedes recuerdan, a los 10 minutos de vida ya deben de saturar más de 95%. Entonces, cuando yo lo hago mayor de las 12 horas de vida, definitivamente mi recién nacido no debe de tener menos de 95% de saturación. ¿Dónde? En mano derecha, en cualquiera de los dos pies.
Entonces yo voy a tomar mano derecha y luego voy a tomar cualquiera de los pies y ambos lugares deben de saturar mayor de 95. Y la diferencia entre la saturación de la mano y del pie debe ser menor del 3%. O sea que si yo tengo 98 en mi mano, debería de tener 96 en mis miembros inferiores, en cualquiera de los pies. Si esto sucede así, yo digo que el tamizaje se encuentra negativo y por lo tanto el paciente es candidato para irse con su madre y descarto la presencia de una enfermedad del recién nacido que curse con hipoxemia neonatal, que habíamos dicho que podía ser una cardiopatía congénita crítica o que podía ser una neumonía o cualquier enfermedad respiratoria o que puede ser un paciente con hipertensión pulmonar. Luego, si yo tengo una saturación de oxígeno que en mano derecha o en cualquiera de los pies se encuentra entre 90 y 94%, y la diferencia es mayor del 3% entre mano y pie, yo debo de repetirlo en una hora. Ya en esa hora yo vuelvo a evaluar. Si está arriba de 95 entre ambos, pues yo le doy de alta a mi paciente como un tamiz negativo. Si el paciente sigue presentando entre 90 y 94%, puedo volverlo a repetir en una hora. Y si ya alguna de las extremidades tiene menos de 90%, el tamiz definitivamente pasa a ser positivo. Aquí muy importante que el tamiz va a ser positivo siempre que tenga una saturación mayor del 90, menor del 90%, ya sea en la mano o en el pie, o el diferencial entre mano y pie sea mayor de 3%. O sea que si yo tengo en mi mano derecha 96%, pero yo tengo en mi miembro inferior 90%, tengo un diferencial mayor del 3%, por lo tanto tengo un tamizaje con oximetría de pulso positivo y este paciente no puede ser dado de alta de la sala de puerperio. La Academia Americana de Pediatría, pues en sus últimas revisiones desde el año 2018, dice que para evitar esa pérdida de tiempo, idealmente nosotros deberíamos de eliminar la tercera toma, que si después de la primera hora nosotros volvemos a hacer el estudio y el paciente sigue manteniendo saturaciones entre 90 y 94 o menor de 90, ese tamizaje considerarlo positivo y enviar al paciente con el cardiólogo pediatra. ¿Qué sucede? Yo sé que en muchos lugares donde nosotros realicemos nuestras labores como médicos, no vamos a tener un cardiólogo pediatra que me pueda ver al paciente con esta rapidez. Por lo tanto, sí podemos hacer esa prueba de esa segunda hora o darle ese segundo chance al paciente para ver cómo sale la oximetría. Pero algo que sí es definitivo, si el paciente tiene un tamizaje de oximetría de pulso y que vamos a repetir tamizaje de oximetría de pulso positivo, se refiere cuando tengo saturaciones menores del 90% en cualquiera de mis extremidades, diferenciales mayor del 3% entre mano y pie, y que saturación menor de 90, entre 90 y 95, tomada más de 2 ocasiones, eso me dice que es un tamiz positivo y el paciente no se puede ir para su casa. Ese paciente, si lo vamos a referir, va a ser para un lugar donde un cardiólogo me lo puede evaluar, porque si lo envío a casa, el paciente puede regresar gravemente enfermo. Este igual es el algoritmo modificado que realiza actualmente Estados Unidos y como decíamos, lo que quieren es simplificar, es hacer una detección e intervención más temprana para poder evitar que el paciente se nos complique. Si está positivo, referencia urgente para el cardiólogo pediatra, quien va a realizar un ecocardiograma y con este ecocardiograma él va a determinar qué cardiopatía congénita crítica tiene. Si el cardiólogo dice que no tiene una cardiopatía congénita crítica, pero el tamiz estaba positivo, ¿qué nos toca? Bueno, entonces investigar las otras causas. ¿Será que mi paciente tenía una enfermedad respiratoria como una neumonía? ¿Será que mi paciente está cursando con una sepsis neonatal que todavía no he comprobado? Entonces me toca investigar ese resto de enfermedades. Y si está negativo, como lo dijimos antes, pues me toca darle alta al niño con sus padres. Si recuerdan al inicio de la charla hablábamos que un resultado negativo no descartaba del todo una cardiopatía. Entonces, aún así puede haber un pequeño porcentaje de pacientes con un tamiz negativo que puede estar cursando con una cardiopatía. Y esto es más frecuente, estos falsos negativos, cuando tenemos recién nacidos que lo hacemos muy temprano, el tamizaje, porque todavía están en ese periodo de transición.
Ya dijimos, el tamiz de oximetría de pulso es complementario y eso nunca va a reemplazar a nuestro examen físico y tampoco al tamizaje prenatal. Y este es otro de los grandes problemas y todavía de las grandes barreras que tenemos, que necesitamos tamizajes prenatales para cardiopatías congénitas críticas. Lo ideal, el diagnóstico no es hacerlo al momento del nacimiento, ahí ya vamos tarde para el diagnóstico. Pero lo ideal sería hacerlo desde el periodo prenatal, tanto para preparar a los padres como para preparar el abordaje que va a recibir este bebé. Como dije, al momento del nacimiento es tarde. Y si lo hacemos en la primera, segunda o tercera semana de vida, estamos extremadamente tarde para poder mejorar la calidad de vida de nuestro bebé. Ahora les enseño qué cardiopatías congénitas críticas vamos a diagnosticar, porque no son cardiopatías congénitas, o sea, las que no estén aquí no las voy a diagnosticar porque no son cardiopatías congénitas críticas. ¿Cuáles vamos a diagnosticar? El síndrome de un ventrículo izquierdo hipoplásico o cavidades izquierdas hipoplásicas, una coartación de aórtica crítica, una obstrucción del arco aórtico o interrupción del arco aórtico, una estenosis aórtica crítica, una atresia pulmonar con septum intacto, una atresia tricuspidia, una estenosis pulmonar crítica, tetralogía de Fallot con estenosis en el tracto de salida o pulmonares crítica, un drenaje anómalo de las venas pulmonares que sea total, tronco arterioso o transposición de los grandes vasos. ¿Y qué condiciones que no son cardiopatías puedo diagnosticar si yo tengo este paciente con un tamiz positivo? Pues puedo tener una hemoglobinopatía, puede ser un paciente que esté con hipotermia, por eso decíamos que el ambiente y la temperatura debe ser adecuada de la habitación donde estamos, un paciente que esté cursando con sepsis neonatal, enfermedades pulmonares, cardiopatías congénitas no críticas en algunos casos cuando son muy grandes, hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, y otras causas que puedan ser de hipoxia como malformaciones arteriovenosas. ¿Qué ventajas tiene? Pues ya hemos venido hablando y entonces ustedes dicen, ¿valdrá la pena hacerlo? 100% vale la pena. Es sencilla, es rápida, no va a tardarnos más de 5 minutos en hacerla. Se puede aplicar a grandes poblaciones y en cualquier lugar donde estemos, si hay luz, si no hay luz, si hay médico o no hay médico. Lo importante es que quien haga el tamiz de oximetría de pulso esté entrenado para hacer el procedimiento y para poder interpretar los resultados y saber qué hacer con esos resultados. Va a mejorar la detección en aquellos niños que no reciben una atención prenatal adecuada e inclusive muchos reciben su atención prenatal muy adecuada, pero no reciben un ultrasonido estructural en la etapa fetal y no se diagnostican estas cardiopatías críticas. Es no dolorosa, es no invasiva, por lo tanto, puede ser realizado en todos los recién nacidos. Y para que ustedes vean por qué decimos también que es costo efectiva, porque el tamizaje en recién nacidos va a ser más frecuente, las cardiopatías congénitas son la malformación más frecuente, entonces, y son las que representan mayor cantidad de volumen de pacientes que van a morir por esta. En cambio, por ejemplo, cuando hacemos un tamiz metabólico es menos frecuente, solo se da en 1 a 1.5 por cada 1.000 recién nacidos y el tamiz auditivo en 2 a 4 casos por cada 1.000 nacidos vivos. ¿Es válido hacer todos los tamizajes? Claro que sí, pero el de cardiopatías congénitas tiene que ser una prioridad en la atención de nuestros pacientes. Ahora vamos a hacer solamente un ejercicio que ustedes lo deben de hacer mental porque no podemos hacerlo en grupo, ¿verdad? Pero ustedes piensen, si tienen un recién nacido con una oximetría en la mano derecha de 98 y en el pie derecho de 99%, ¿cómo estaría ese tamiz de oximetría de pulso? ¿Positivo, negativo o lo repiten? Entonces, nuestro resultado va a ser negativo. Muy bien para los que dijeron está negativo. ¿Cuál es nuestro PAN? Alta consumable. Otro paciente. Si la oximetría en la mano derecha está en 99% y en el pie izquierdo está en 94%, ¿cómo está el resultado de este paciente? Tiene un diferencial de 5%, entonces está positivo. Estamos viendo, tiene muy bien arriba de 95 y el pie tiene entre 90 y 94, pero el diferencial entre ambos es de 5%. Por lo tanto, el resultado es positivo. ¿Y cuál es nuestra acción? Ecocardiograma. Por un
cardiólogo pediatra. Y esta es otra cosa muy importante. El ecocardiograma debe ser hecho por un cardiólogo pediatra, ya que los cardiólogos pediatras están formados para buscar malformaciones congénitas. Los cardiólogos que no son pediatras están formados para función y para otro tipo de patologías. Entonces pasa muchas veces que se hace un ecocardiograma por una persona que no es cardiólogo pediatra y dice que es una enfermedad que no explica esa hipoxemia. Y por lo tanto el médico comienza a buscar otro tipo de manifestaciones y retrasa el manejo adecuado en nuestro paciente. La oximetría de pulso en otro paciente, mano derecha 93, en el pie derecho tiene 92, entonces ¿cómo estaría ese resultado? Indeterminado o no definido, porque miren, estamos entre 90 y 94 y tenemos un diferencial menor de 3%. Por lo tanto, ¿cuál sería su plan? Repetir en 1 hora. Si volviera a salir esto, podemos volver a repetir una segunda hora. Y si nos continuara saliendo, ¿qué tenemos que hacer? Enviarlo para ecocardiograma. Y finalmente, una oximetría de pulso medida en la mano izquierda con 97% y en el pie derecho con 95%, ¿cómo sería su resultado? Mal realizado, porque recuerden, debe de ser la mano derecha. Entonces, ¿cuál es nuestra acción? Volver a medir la oximetría de pulso de una manera correcta, en la mano derecha y en el pie derecho. Recordándoles que ustedes ahorita, con 5 minutos de su tiempo, van a poder salvar muchísimas vidas y mejorar la calidad de vida en aquellos niños que sí tengan una cardiopatía congénita crítica, porque con un diagnóstico temprano podemos hacer una intervención temprana y mejorar esa calidad de vida en los niños. Ahora, los invito a que me acompañen a ver cómo hacemos nosotros el tamiz de oximetría de pulso en la sala de puerperio del Hospital Escuela. Muchas gracias por su atención y espero que ustedes lo puedan implementar en todas las unidades de salud donde se encuentren. Hola, vamos a hacer entonces ahora la práctica cómo deberíamos de tomar la oximetría de pulso en las salas de puerperio para que podamos tener la mejor resultado, que sea más confiable de la oximetría de pulso. Entonces, como se observan, estamos en un ambiente controlado, en una habitación donde no hay entrada de aire directa hacia el bebé, donde tenemos el recién nacido que en este momento está tranquilo, está dormido, su cabeza no está flexionada, porque de esta manera estamos garantizando tener el menor error para poder hacerlo. Muchos vamos a tener la oportunidad de tener en una sala de puerperio un oxímetro como este, que tenga las especificaciones, pero muchas veces no vamos a poder tener estos oxímetros y nuestro pulsioxímetro que podemos andar portátil también nos va a funcionar muy bien para hacer la oximetría de pulso y es lo que queremos demostrar. Entonces, como vimos en la clase, la oximetría de pulso se va a medir siempre a nivel de la mano derecha y en cualquiera de las extremidades. Si ustedes observan, el bebé está dormido en una posición donde su cabeza está en una posición neutra, y 3, que lo tenemos todavía cubierto, porque si el bebé se enfría, entonces vamos a tener un bebé que puede salirnos un tamiz positivo. Y lo ideal es que no esté ni succionando y que esté así como está este bebé en el momento de dormir. Si observamos, la banda de nuestro oxímetro tiene un área donde hay una emisión de luz y un área que va a ser la que va a captar y va a ser la que va a poder interpretar los resultados que tenemos. Entonces, ¿cómo se va a colocar? Lo vamos a colocar en la mano derecha, idealmente en la palma de la mano del recién nacido, y el área que tiene la luz va a ir hacia la palma de la mano, y justo detrás de esto tiene que ir el área que no tiene luz para que podamos nosotros tener la interpretación de ese resultado. Ahora lo vamos a hacer. Observan la luz hacia la palma, idealmente hacia el 5.º dedo de nuestro recién nacido. Y luego vamos a poner justo detrás la parte que va a ser la interpretación. Una vez que ya lo tenemos, nosotros tenemos que esperar que el monitor comience a hacer la lectura. No podemos hacer una lectura inmediatamente, ya que, como observamos aquí, todavía no tenemos una línea donde nos vaya diciendo que las saturaciones están bien. Si van observando, poco a poco la saturación va subiendo, donde tenemos esta línea que es la que nos va diciendo que la señal está adecuada, y aquí ya tenemos una saturación de oxígeno de 97% con su frecuencia cardíaca, que nosotros podemos ver
si esa frecuencia corresponde o no al recién nacido. Y eso es algo bien importante, la colocamos y tenemos que estar seguros que al momento de tomar la oximetría de pulso tenemos una curva que es la correcta para poder hacer la medición. En este caso, nuestro paciente tendría una saturación preductal de 98%. Eso está normal para un recién nacido. Ahora vamos a hacerlo a nivel del pie. Entonces vamos a quitar nuestra bandita de la mano, intentando no despertar al recién nacido para mantenerlo el mayor tiempo posible. Siempre observando hacia donde tenemos la luz emisora y la receptora. Entonces en este caso ahora la luz emisora ya no va a ir en la planta, sino va a ir en el área dorsal hacia el quinto dedo y la área receptoria hacia la planta. ¿Por qué hacia el quinto dedo? Porque es el área donde tenemos menos grasa y donde podrá haber una mejor captación de la señal en este oxímetro. Una vez que fijamos nuestra banda, volvemos a hacer lo mismo. Esperamos que comience la lectura del oxímetro. Y aquí ya comenzamos a ver cómo se empieza a ver la curva. Y dentro de poco van a comenzar a salir los datos. Y si no hay una lectura correcta, entonces volvemos a colocar la banda para asegurarnos que esté bien. Entonces ahí ya tiene. No se vale apretar la cinta, porque al apretar la cinta podemos hacer que disminuya el flujo de sangre hacia esa área y entonces podemos tener saturaciones menores. Y como ven acá tenemos una saturación de oxígeno de 98%, donde la línea nos está diciendo de que está haciendo una lectura correcta, porque aquí nos está dando la curva de las pulsaciones y estamos viendo la frecuencia cardíaca de nuestro bebé. Entonces tenemos 98 de saturación preductal con 98 de saturación postductal. Nuestro bebé tiene un tamiz de oximetría de pulso negativo, por lo tanto no estamos sospechando ninguna enfermedad que curse con hipoxemia en el periodo neonatal y entre ellas estamos descartando una cardiopatía congénita crítica. Puede tener otra cardiopatía que no sea crítica, pero sí una cardiopatía crítica no va a tener nuestro bebé. Ahora, si ustedes no tienen la dicha de tener un oxímetro como estos, entonces vamos a hacerlo con nuestro pulsioxímetro de mano. Este es un oxímetro pediátrico, no voy a dar la marca porque no tengo nada, pero ustedes lo pueden adquirir en cualquier lugar que venda equipos médicos y eso sí que es pediátrico porque se ajusta mejor al pie del bebé. Entonces lo mismo, vamos a colocar lo mismo que el otro, tiene un área de luz, de la emisión de luz y otra área que va a ser la que nos va a hacer la captación. Y aquí nosotros entonces vamos a ponerlo hacia el primer dedo del paciente y vamos a esperar que el paciente, por eso idealmente como ella que está bien dormidita, para que comience la recepción de los datos. Y aquí ya tenemos, si podemos ver, tenemos una saturación, en este caso de 100%, con frecuencias cardíacas de 85-90, que es muy similar a lo que nos dio allá. Entonces, esto lo podemos hacer aquí a nivel del pie. ¿Ok? Entonces ahí estamos viendo, igual que en el anterior, donde estamos viendo la señal, que es una señal regular, donde la saturación de oxígeno de nuestro paciente es del 100% y la frecuencia de 91. Ahí está, 87. Entonces aquí ya podemos nosotros hacer la saturación postductal. Ahora, estos oxímetros pediátricos, cuando el recién nacido está así de tranquilo, también puede captarnos a nivel de la mano derecha. Entonces volvemos de nuevo, introducimos 2 deditos del recién nacido y dejamos nuestro deteniendo para que podamos hacer la captación. Recordemos que esto debemos tener mucha paciencia y entre más tranquilo esté el recién nacido, más fácil va a ser hacer el estudio. Y aquí como podemos ver, tenemos una saturación de 97% con unos 80-90 de frecuencia cardíaca. Y vemos cómo va la parte regular de esta oximetría de pulso. Entonces, tenemos 98 preductal y 100% postductal. También tenemos un tamiz de oximetría de pulso negativo. Con esto que estamos haciendo, validando de que ustedes pueden realizar la oximetría de pulso con los implementos que tienen y que no tenemos ninguna razón para decir que no hacemos oximetría de pulso previo al alta en nuestros recién nacidos. Espero que lo
empiecen a implementar en los lugares donde se encuentren y que podamos hacer diagnósticos tempranos de cardiopatías congénitas críticas. Y si no es una cardiopatía congénita crítica, igual va a ser una enfermedad que cursa con hipoxemia neonatal y el diagnóstico va a ayudar mucho en el manejo del paciente. Gracias.